Amén. Y amén. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces compartiendo bueno, el siguiente video. Y esto tiene que ver con algunas personas que precisamente pues hablan sobre la alabanza, personas que están inmiscuidas muy profundamente dentro de esto, ¿ok? Vamos a ver a continuación el siguiente video. Después de cierto tiempo, Dios probó la fe de Abraham y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y cortó leña para su holocausto, y ensilló su asno. Junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al llegar ahí, Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí, el muchacho y yo seguiremos adelante y adoraremos. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer la grandeza de Dios y no buscar la nuestra. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva el crédito? La adoración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Nos preguntamos: ¿podemos ceder? ¿Nos podemos rendir? La adoración es depender de Dios, no de nuestras fuerzas. ¿Qué entonces nos debilita? ¿Qué entonces nos distrae? La adoración es obediencia, sumisión, rendición, sacrificio y entrega. Ven, adoremos. Adoremos al único que libera nuestra mente y restaura nuestras fuerzas. Adoremos al único que sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Adoremos a nuestra única esperanza. ¿Quién es Él? Él es el Ser Supremo, el Creador, soberano sobre todo lo que es. Él es perfecto en poder, bondad y sabiduría. El Señor le dijo a Abraham: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Respirando Esperanza, con Danilo Montero. Yomaira pregunta cómo debemos adorar a Dios. En el capítulo 4 de San Juan, Jesús le dice a la mujer samaritana: se adora a Dios cuando se tiene al Espíritu Santo. Punto. Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tú tienes el mismo Espíritu que Dios tiene y es. Y por eso puedes adorar a Dios. Adorar a Dios no es otra cosa más que vivir en esa conexión que ahora es posible para los seres humanos. En la antigüedad, la gente tenía que ir a un monte santo, tenía que ir a Jerusalén, tenía que seguir ciertos ritos, pero el día de hoy lo único que se requiere es que Jesucristo esté en tu corazón por el poder del Espíritu Santo.
Y claro, en el aspecto práctico de esto, eso significa que tú traduces tu vida a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios, amas la palabra de Dios, hablas con Dios y vives todo lo que tú haces, lo haces para darle gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, San Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su adoración cotidiana. Esto quiere decir que los cristianos adoramos a Dios ¿cómo? Viviendo de cierta manera. Usamos nuestro cuerpo para darle honra a Dios, para servir a los demás. Usamos nuestra mente pensando en las cosas de Dios. Hablamos de una manera que honra a la persona de Dios. Eso es adorar a Dios en esencia. Un último pensamiento. La Biblia, especialmente el libro de los Salmos, está llena de expresiones de adoración. Si tú quieres conocer cómo adorar a Dios en la congregación de los justos, cómo adorar a Dios en tu cuarto, cómo expresarte delante de Dios, lee los Salmos. Te vas a sorprender de cuántas maneras nos hincamos, levantamos las manos, cantamos, nos postramos, gritamos de alegría. Estas todas son expresiones propias de cómo se debe adorar a Dios. Si tienes preguntas, envíalas a danilomontero@cbclavoz.com. La alabanza atrae a Dios, la adoración hace que Él se quede. Cuando le alabamos, su presencia desciende. Cuando le adoramos, Él hace de nosotros su morada. La alabanza son canciones que agradan a Dios. La adoración es una vida que honra a Dios. La alabanza es cantar santo, poderoso, digno, grande, fuerte, hermoso. La adoración es humillarme, dejar el pecado, pedir perdón, dejar la mentira, el engaño, el orgullo, la falsedad. La alabanza es magnificencia. La adoración es obediencia. La alabanza es cantar su palabra, la adoración es vivir su palabra. La alabanza es una declaración, la adoración es una convicción. La alabanza ahuyenta a mis enemigos, la adoración conquista el corazón de Dios. La alabanza me hace estar de pie ante cualquier adversidad. La adoración me hace estar de rodillas ante la presencia de Dios. Alabanza es una expresión, adoración es un compromiso. La alabanza hace temblar a mis enemigos, la adoración me hace temblar delante de Dios. Alabanza es exaltación, adoración es revelación. En la alabanza Dios se levanta, en la adoración yo menguo. Alábale con canciones, adórale con tu vida, alábale en todo tiempo y en toda circunstancia, adórale en espíritu y en verdad, alábale con todas tus fuerzas, adórale con todo tu corazón. Si le alabas en esta vida, le adorarás en toda la eternidad. Dios te bendiga. Ok, ahí estuvimos escuchando algunas expresiones con respecto a la alabanza y la adoración. Bueno, tan importante este tema. De hecho, no es un tema muy sencillo dentro de la vida de fe. Al contrario, es una vida de desafío constante. Porque, ¿qué implica estas disciplinas? La disciplina de la alabanza y la adoración. ¿Ok? ¿Qué implica realmente? Implica todo un desafío, ¿no? Por ejemplo, comienzo con algo de introducción. Se dice que la adoración, hablando de esta, por ejemplo, es el reconocimiento de que Dios es digno, ¿no? Y esto básicamente es como un resultado o como una respuesta humana a la naturaleza divina. Ahora, la Biblia ciertamente nos expresa desde el Génesis como la creación adora, reconoce al Creador. Los salmos, por ejemplo, nos expresan las formas de cómo nosotros tenemos que vivir en agradecimiento, los principios que la vida de adoración implica. Y no solo eso, sino también una expresión manifestada. Por ejemplo, cuando una persona se siente feliz, hay una expresión de gestos, de canciones. Y el ser humano, te das cuenta de que es una de las personas, o somos de esas personas que expresamos de alguna manera. Y precisamente la alabanza se convierte en una expresión producida por una convicción en el corazón, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas. De hecho, aquí hay algo importante que uno tiene que notar y es la presencia del Señor, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nuestra naturaleza en el Señor se dirige a poder a reconocer a un Dios digno, a un Dios santo, reconocer su naturaleza?
¿Cómo? A partir del nuevo nacimiento. Nosotros solo naciendo de nuevo podemos volcar nuestra mirada al Señor y entender que solo Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, ¿no? Por eso hay un salmos que dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y esta es esa inclinación de nuestra naturaleza divina que reconoce, por ejemplo, a Dios, ¿no? Ahora, la adoración, de hecho, legítima solo puede ser ofrecida al Señor. Todo lo demás va a ser una veneración a ídolos, etcétera. Y lo que comúnmente le llamamos, por ejemplo, un adulterio espiritual, ¿no? Un adulterio espiritual viene a ser todo aquello que reemplaza el lugar que le corresponde al Señor. A veces hay actividades laborales, familiares, cotidianas que terminan robándonos. Y aquí hay algo que tienen que ustedes separar muy bien. Y es que muchos pensamos que porque hacemos cosas, por ejemplo, para con el Señor, actividades y todo lo demás, y descuidamos la relación personal con el Señor, estamos brindando solo una adoración parcial, porque la adoración completa viene a ser ciertamente el cuidado de esa relación personal, que es el reconocerlo a Dios, y por ende viene la manifestación, la consecuencia del servicio, por ejemplo. Entonces yo sirvo por lo que estoy convencido de quién es. Yo voy, congrego porque estoy convencido de quién es. ¿Qué más? Yo amo a mi familia, yo cuido de los míos porque estoy convencido de quién es, ¿no? Entonces, mi convicción de quién es Dios en mi vida, lo que Él representa y el impacto de la revelación de Dios en mi vida va a traer reacciones inmediatas. Uno de ellas es el agradecimiento, la otra es el servicio y demás cosas, sin descuidar lo que siempre es importante, mi comunión o mi relación con el Señor. Entonces, por eso es que la adoración verdadera o esa rendición involucra a un involucramiento total, ¿no? O sea, demanda un involucramiento total en el ser humano. No, no solamente que yo debo de alabar al Señor con canciones, con melodías, sino un involucramiento total. Esa es la verdadera adoración. ¿Ok? Entonces, y aquí es donde uno no puede divorciar dos aspectos importantes, lo moral y lo ético, ¿no? No puede divorciar este aspecto porque, y para esto el requisito para la comunión con Dios, por ejemplo, es la idoneidad para ello. ¿Y cómo es que venimos a esa idoneidad? Solamente lo hacemos a partir de Jesucristo, quien nos reconcilió para ese propósito. Vamos a leer de aquí más adelante en el curso. Hay versículos que afirman para qué fuimos creados, por ejemplo, ¿no? Entonces la adoración también involucra ciertamente un acto de obediencia y de servicio. Vea, esto funciona así. Es el Señor trayendo esa convicción a nuestras vidas a partir del nuevo nacimiento, del ser o del nacer espiritualmente, número uno. Número dos, esto debe de manifestar en nosotros una reacción de obediencia. Y número tres, una reacción de servicio, ¿no? Porque es allí cuando nosotros decimos, yo obedezco al Señor, ¿no? Entonces, hay su palabra, está sus principios. Entonces, yo obedezco por amor, porque reconozco quién es Dios, ¿no? Reconozco quién es el Señor que ha hecho en mi vida, lo que representa, etcétera. Entonces, salimos de un estado de religiosidad e entramos a un estado de convicción. Y es allí cuando nosotros comenzamos nos volvemos realmente en lo que el versículo demanda que nosotros seamos. ¿Qué cosa? Juan capítulo 4, verso 20. Alguien va buscando, por ejemplo, Hebreos 13:5 y en el manual tienen Juan 4:20. Si alguien puede leer Juan 4:20 al 24, sería genial. Y otras personas van buscando Hebreos 13:15. Y otra persona busca Juan capítulo 5, verso 24. Ok, hasta allí vamos avanzando. Juan 4:20, ¿quién tiene el libro? Amor, pastor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya. Juan 4:20. Nuestros padres adoran en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros
adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, genial. Este es uno de los versículos clave dentro de lo que viene a ser el alabanza y la adoración. Por ejemplo, hay una parte en el que menciona que muchos adoran lo que no saben. Y por ende, al no tener la convicción de que terminan adorando qué cosa, o terminan pensando que es el lugar, es la determinada música que me acerca al Señor, es el determinado ritmo, es el, no sé, ¿no? Y comenzamos allí a establecer patrones religiosos que a veces nos hacen creer que eso es una verdadera adoración. Entonces aquí las personas estaban básicamente diciendo, no, este es el lugar donde se debe adorar, aquel no. Y había una discusión, una disensión. Entonces ahí es donde el Señor dice, va a haber el día en el que ningún monte va a quedar, ni es este ni el otro. Pero ¿qué es lo que va a quedar? Es el adorador. ¿No? Entonces, primero nos da a entender de que no se trata de los contextos o de las situaciones que puedan estar allí, no sean materiales o etcétera, sino se trata de la persona. La verdadera adoración está en la persona, en la convicción. Nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Nosotros, ustedes lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Hebreos 13:15? ¿Quién lo tiene? Amén, Amén. pastor, sí lo tengo. Ok. ¿Quién dijo? Amén. Dice. Ok, Melenita. Nueva versión internacional dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Ok. Hebreos 13:15 dice eso. 13:15, perdón, pastor, perdón, sorry. Ya, dice así. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Amén, pastor. Ok, perfecto. Ahora sí, nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Y quién es ese por medio de Él? Es por medio de Jesucristo, ¿no? Nosotros tenemos esa facultad de presentar adoración, etcétera, por medio de Jesucristo, ¿no? Siempre es el medio, ¿no? Quien nos ha reconciliado. Y ahí también podemos definir el nuevo nacimiento del creyente. Solo así somos seres espirituales reconciliados con el Señor. Entonces dice ahora sacrificio de alabanza. Para empezar, ¿por qué dice sacrificio? Entonces, hay algo más allí, porque que yo sepa, a veces cantar algo no nos va a ser muy complicado, a no ser que no memoricemos una canción, una cosa o la otra. Entonces, pero dice sacrificio vivo. Este término sacrificio hace referencia al esfuerzo, ¿no? Que de lo que vendría a ser la verdadera adoración. No va a ser sencilla y en un momento más lo vamos a entender por qué. Y dice allí, ¿no? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, que confiesen su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Y aquí tendríamos que entender todos los atributos de quién es. No está hablando como diríamos si su nombre es Jehová o si su nombre es Adonai, si su nombre es Jireh, si su nombre no. Y podríamos definir mucho del carácter del Señor. Pero al margen de eso, uno va a ir entendiendo todas esas manifestaciones divinas de quién es Dios, es lo que nuestros labios tienen que confesar de aquello que hacemos, de aquello que hacemos como esfuerzo, como sacrificio dentro de nuestras vidas. Entonces, comencemos entendiendo que el aspecto de la alabanza o la adoración no es un tema que muchas veces se ha profundizado, más bien lo hemos terminado aprendiendo dentro de la congregación por un común denominador. Por ejemplo, llegamos a la iglesia, cantamos, vamos a alabar. Ya entendimos que alabanza era cantar. Vamos a adorar. Ya entendimos que la adoración es cerrar nuestros ojitos, levantar la mano y cantar otra canción. Pero eso surge por
por consecuencia de lo que nuestra liturgia cristiana a veces nos demanda, ¿no? Entonces, pero a veces no llegamos a profundizar con respecto a esto, entonces no entendemos lo importante que es el tema de la alabanza y la adoración. Ahora, mucho más a veces no entendemos de repente la forma de cómo se debe de hacer y somos a veces descuidados en esa manera. Llegamos a un punto de negligencia en la práctica de la verdadera alabanza y la adoración espiritual, y es por ahí como pasamos por alto de repente esta disciplina vital dentro de nuestro llamado al vivir esta vida de la fe, ¿no? Entonces, es aquí donde las escrituras, por ejemplo, van a darnos conceptos, nos van a dar una orientación sobre este aspecto de la alabanza, ¿no? Y las formas que tiene que nosotros debemos de expresar, que tiene y que va mucho más allá de un ritmo, va mucho más allá de una melodía, de un estilo en particular. Normalmente hay más de 570 veces que se pueda mencionar este aspecto de alabanza. Y de hecho, y aquí es donde nos hacemos preguntas como, ¿qué es entonces la alabanza a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Por qué es tan importante a la luz de la palabra este aspecto, no? ¿Y cómo es que debemos de hacerlo? Son preguntas que ahora en la lección vamos a responder. Comencemos entendiendo el propósito de la creación del hombre, ¿no? Y aquí voy a pedir que me ayuden buscando los siguientes versículos. Juan capítulo 5, verso 24, Efesios capítulo 1, verso 5, ¿sí? Otros buscan Primera de Pedro 2, 5 y alguien Éxodo 19, 6. Tenemos 4 versículos que acabamos de mencionar. Comencemos con Amén. Juan 5, 24. Amén, pastor. Ok, léelo. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Okay. Entonces, por ejemplo, este versículo comienza definiendo nuestra condición, ¿no? Y esto nos puede hacer entender que es un compromiso o es un pacto eterno con Dios. Hemos pasado de muerte a vida que nos ha llevado a un compromiso eterno con el Señor. Entonces, lo que viene a ser, nosotros hemos asumido ese compromiso con el Señor. Fuimos comprados por Él, fuimos rescatados por Él. Amén. Él nos ha dado vida eterna. Hemos pasado de una etapa de una condición alejada y de condenación eterna a una etapa de vida eterna, ¿no? Entonces, tenemos esa certeza y esa seguridad. Y si estás dudando, entonces te vamos a pedir que repases tu manual del FBC. Ahora, esto es importante porque esto nos va a dar un sentido de en dónde estamos parados. Hemos asumido un compromiso y tenemos ese pacto eterno de que somos salvos, hijos de Dios, ¿no? Ahora, solo el Espíritu Santo puede habilitar a adorar a Dios de manera aceptable. Ahora venimos a ser aceptables delante del Señor, ¿no? Ahora somos aceptables. Entonces, vamos a entender algunos puntos. Por ejemplo, Dios, ¿cómo ha diseñado al hombre? Lo ha diseñado perfecto. Algunos dicen, pastor, pero no soy perfecto, o sea, realmente me equivoco y fallo. Ok, esto es la consecuencia de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la caída del hombre, junto con esa caída trajo la caída de la adoración, ¿no? La caída de lo que realmente era esa relación de honra, de gloria, etcétera. Entonces, ahí es donde empezó, por ejemplo, a perderse lo que era el concepto verdadero de adoración. Ahora, ¿cuándo es que se pierde la adoración? También cuando nosotros perdemos el temor a Jehová, el temor a Dios, ¿no? Y cuando perdemos el temor a Dios, dejamos de ser creyentes sabios y vivimos como creyentes necios y negligentes. Y como es un creyente necio o negligente que ignora de que Dios observa todo, que ignora que Dios lo ve todo y que está en todo lugar. Entonces, si está en todo lugar, que se merece en todo lugar honra, gloria, adoración. Pero ¿qué es lo que le damos? Desobediencia, pecado, alejamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos deshonrando. ¿Por causa de qué? De esa caída, ¿no? Por causa de ese alejamiento, por causa del pecado. Entonces, una de las consecuencias que trajo consigo la caída del hombre fue también que la adoración ha caído, ¿no? Entonces, perdimos ahí la esencia de lo que era realmente la adoración. Ahora, Dios por eso es que envía a su Hijo a buscar a esos verdaderos adoradores. Acabamos de leer los versículos adelante, ¿no? Y tales adoradores busca que le adoren.
¿no? Y está llamándonos a ese propósito original para el cual fuimos diseñados. Ahora, por eso es que el hombre fue hecho para adorar. Efesios capítulo 1, verso 5 lo menciona. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Ok, Oliver, léelo, porfa. Efesios 1:5. Pastor dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El 6 también. Amén, pastor. Ya. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, pastor. Ok, para la alabanza de la gloria de su gracia. De hecho, el versículo 5 menciona ese plan de redención, ¿no? Y que somos aceptados por eso. Y ahora la gloria de su gracia hace representación. Fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que nosotros ahora reconocemos aún esa obra redentora, ¿no? Lo mismo que hablamos una semana anterior, hay un aspecto de reconocer a Dios porque Él nos ha creado, pero también hay un aspecto donde reconocemos a Dios porque Él nos ha redimido. Entonces, Él tiene doble autoridad sobre nuestras vidas como nuestro creador y como nuestro redentor, ¿no? Pero al final, tanto el primero como el segundo termina demostrando también que nos sigue amando a pesar de, ¿no? Es decir, que la primera vez nos creó y todo bonito, todo ok, desobediencia y todo, nos alejamos y ya, pues si eso quieres, vete, ¿no? Diría el Señor, pero Él que hizo, Él nos redimió a través de la obra de Jesucristo, ¿no? Y por eso es que también con otra razón más, Él se merece la gloria, pero fuimos creados para la alabanza, fuimos creados para la alabanza. Entonces, si alguien tiene Éxodo 19:6, porfa. Éxodo 19:6. O también pedí Pedro, primera de Pedro 2:5. Amén, pastor. Amén, pastor. Ok, ¿quién dijo primero? Primera de Pedro. ¿Primera de Pedro o Éxodo? Primera de Pedro, pastor. Pastor, buenas noches y hermanos, buenas noches. Primera de Pedro, léelo, porfa. Porque está en la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese es el verso 5. 15, pastor. No, sí. Primera de Pedro 2:5. Ya. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, genial. Otra vez se menciona el tema del sacrificio aceptable, sacrificio vivo, y van a notar que el Nuevo Testamento habla de este aspecto y dice para edificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la alabanza y la adoración es un conjunto de acciones que nosotros tomamos y hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo, de esa casa espiritual, ¿verdad? Éxodo 19:6, ¿alguien tiene? Amén, pastor, yo lo tengo. Léelo, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, perfecto, gracias. Ahora, Éxodo termina afirmando también de una manera distinta este aspecto del sacrificio que menciona, por ejemplo, Primera de Pedro, ¿no? Y aquí lo menciona diciendo que somos ese reino de sacerdotes, ¿no? Santos, dice. Ahora, ese aspecto de santidad también es separado, es estar alejado. Entonces, ya van notando qué cosas va involucrando la adoración verdadera, la alabanza, va involucrando un alejamiento de aquello que no agrada al Señor, de llevar una vida santa, de llevar una vida, como dice también Primera de Pedro, no sacerdotes santos, no y edifiquemos esa casa espiritual. Entonces, ya vamos notando qué cosa glorifica al Señor, ¿no? Porque parte de lo que es la alabanza es glorificar su nombre. ¿Y cómo se glorifica? Diciendo, aleluya, gloria a Dios. O se hace a través de lo que los versículos ahora nos van dando como una claridad de lo que es el sacrificio, ¿no? El esfuerzo. Pastor, es verdad, no es sencillo. Es verdad, no es sencillo.
pero ahí es donde nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, cuando nacemos de nuevo por la fe en Jesucristo, surge en nuestro corazón algo natural que se llama gratitud y gozo, ¿no? Entonces, esto surge como parte del perdón de nuestros pecados y de la libertad que experimentamos en Cristo. Ahora, además de esto, viene el Espíritu Santo y nos revela nuestro espíritu de amor a Dios, es decir, nos revela lo que somos en el Señor y ahí uno comienza a cambiar. Yo me acuerdo cuando me bauticé, ¿no? O sea, cuando me bauticé hace mucho tiempo, creo que el 2005, si mal no me equivoco. Eh, y me acuerdo que después de ese día de mi bautizo, lo que hice fue, o sea, me sentí tan bien, comencé a hacer un compromiso de fe, hacer un compromiso de portarme diferente. Estaba todavía en el colegio, me acuerdo bien, pero fue un cambio. Bien, el Espíritu Santo trajo amor por Dios, bondad por Dios, y comencé a ver quién era Dios, santo, perfecto, hermoso, etcétera. Y lo que creó en mí inmediatamente fue un corazón agradecido y el deseo de querer servirle, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que trae la experiencia de cuando el Espíritu Santo revela de quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahora, como resultado de esto surgen ciertamente estas convicciones totales de nosotros hacia el Señor y ese deseo de alabar y de adorar, es decir, de llevar una vida de integridad, de presentar sacrificios vivos al Señor. Y claro, no pasó 1 o 2 semanas que me equivoqué en algo, que renegué, y toda la emoción que un momento estaba en mi vida allí literalmente cayó. Esto me llevó a entender lo siguiente, de que no se trataba de una vida en el que no me podía equivocar, sino se trataba también del esfuerzo que yo debía de tomar y de la conciencia que debía de tener para mejorar. Entonces, la adoración también es precisamente ese esfuerzo que nosotros le damos al Señor por todos los días mejorar, ¿no? Entonces, aquí es donde por esa naturaleza de la conversión en nosotros como creyentes, hijos de Dios, va a crear una necesidad de expresar nuestro gozo, nuestra alegría de muchas maneras. Y esto es una de las primeras cosas que va surgiendo en el corazón, como parte de esa convicción natural de la nueva vida en Cristo. Entonces sentimos el deseo de hablar, de cantar, de honrar su nombre, de alabarlo, es decir, de presentar expresiones, ¿no? Culturalmente, las expresiones artísticas, canto, baile, danza, poesías, cuentos, historietas, etcétera, tanto en la literatura o en la pintura, son expresiones eh, que representan o que magnifican algo o alguien, ¿no? Entonces, dentro de eso también nuestra cultura propiamente nos ha llevado a que la música siempre ha sido parte, por ejemplo, de las personas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Las pinturas, por ejemplo. Entonces, siempre vemos que algo está expresando. Entonces, pero en el creyente esa expresión tiene un fin, ¿no? ¿A qué es? Todo lo que nosotros decimos, hacemos, pintamos, cantamos, detallamos, tiene un fin y es reconocer lo que Dios está haciendo. Pero ojo, eso es una expresión. Esa expresión se vería opacado si nosotros no entendemos quién es Dios. Y segundo, no entendemos cómo es que debemos de vivir como creyentes. Entonces, todas esas canciones, esas pinturas, terminan siendo solo casacas, terminan solo siendo fachadas de lo que vendría a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la necesidad, una vez más, de expresar nuestro amor, gratitud, admiración, sumergirnos en su amor, en su grandeza, etcétera. Y eso es lo que representa la verdadera adoración. Ahora, hablemos de alabanza. Vamos a entender un poquito la alabanza. El Antiguo Testamento nos va a detallar un montón de significados y de expresiones de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? ¿No? Si pudiéramos analizar y de repente profundizar un poquito sobre la alabanza, vamos a descubrir esa esencia, ¿no? Esa sustancia. ¿En qué consiste la alabanza? ¿Cuáles son esos elementos que envuelven la alabanza? Y vamos a entender de repente, descubrir acerca de esto, tomando un poco más de perspectiva a través del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Cómo es que se traducía el término alabanza? Hay un montón de traducciones con respecto a la alabanza. Por ejemplo, hay uno que es el halal, ¿no? El halal, ¿no?
Esto aparece un promedio de 88 veces, por ejemplo, en la palabra. Su significado principal es producir un sonido claro. Vea esto, solamente ahí marquen, sonido claro, ¿no? Esto en otro significado es magnificar, acelerar, regocijar, gloriarse en algo. Pero quiero que resalten esa palabrita, sonido claro, claro. Entonces, ¿qué significaría entonces? Esta palabra, por consiguiente, habla que la verdadera alabanza tiene que ser un sonido claro y definido, ¿no? No debe de existir confusión en cuanto a la intención de lo que se quiere decir. ¿Qué pasa a veces dentro del creyente? Tratamos de presentar una alabanza sutil, oculta, misteriosa, pero la alabanza hacia Dios tiene que ser clara, directa, tiene que ser claro, reconocible, identificable por lo que es. Entonces, esta es una nota de celebración de manera en el que nosotros honramos y glorificamos claramente, ¿no? No debe de haber allí un aspecto de ocultismo ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, esta es la primera palabra que menciona la Biblia, que es el halal, ¿no? El otro es el hilwi, ¿no? El hilwi, que se deriva también de lo que es el término halal, pero esto ya también hace una referencia a lo que es celebración o acción de gracias. Esto ya nos lleva, por ejemplo, a una expresión, ¿no? Celebro y agradezco, ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, se expresaba dentro de festividades, de cosechas, por ejemplo, ¿no? Cuando recogían y decían, ya hemos recogido, y no solo recogían, sino recogían y almacenaban. Entonces ellos tenían lo que era esta celebración, decir, gracias Dios por bendecirnos con la cosecha, gracias Dios porque ahora hemos cumplido la tarea, y lo guardaban, lo almacenaban, ¿no? Esto es una tarea cumplida, ¿no? Entonces, es una expresión clara, por ejemplo, de algo. Entonces, ya vamos notando a qué nos lleva la palabra alabanza. Por otro lado, también la palabra alabanza es el tejilá, ¿no? El tejilá es otro vocablo que también procede del mismo halal, y en esta ocasión el énfasis ya no solamente es en una celebración, que es la parte emotiva, sino es en cantos. Pero mira cómo es que esta palabra halal tiene tres aspectos. La primera, que habla sobre la claridad de a quién estoy alabando, ¿no? El Hilwi habla sobre la expresión, la celebración, el ánimo. Ustedes me han visto cuando predico, a veces no soy muy monoral de repente diciendo, hermano, o sea, ¿no? Como que soy medio expresivo y todo lo demás. Es lo mismo. La persona más tranquila, aun cuando meten gol, a veces dicen gol, ¿no? ¿Verdad? Hace una expresión diferente, gol, bueno, ya fue gol, ¿no? Pero puede decir algo, ¿no? O sea, pero ese Hilwi precisamente hace esa referencia a esa expresión, ¿no? A ese ánimo, esa acción de gracias. Pero el Tajilá, lo que ya también hace énfasis es en las maneras, ¿no? Entonces, esto hace énfasis, por ejemplo, en los cantos, ¿no? Entonces, en los alardes, en las palabras, en la música. Eso es, por ejemplo, el tejilá. Entonces, uno puede decir, voy a alabar, voy a celebrar una acción de gracias. Tengo claridad de a quién lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, estas palabras nos van definiendo un poco sobre ese aspecto. Hay otra palabra que es el shabash, ¿no? Esta palabra significa dar exclamación a toda voz. Aquí no estamos hablando de un grito desesperado inconsciente, ya sabemos de que debe haber claridad, es decir, que tengo que decir, no solamente me emociono y grito las cosas por gritar, digo las cosas por decir, ¿no? Entonces no se trata de eso. Este fue un error en el que muchas veces el pentecostalismo cae, ¿no? No hablo del pentecostalismo real, sino hablo de la desviación, ¿no? De cuando más le dimos un énfasis a las emociones, a esas expresiones sin sentido, a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, etcétera, ¿no? Entonces, este era más como una voz de victoria, pero podemos relacionar con lo que pasaba antes, claridad, ¿no? Entonces, la alabanza no siempre tiene que expresar dando exclamaciones altas, pero sin embargo hay ocasiones en las que una exclamación de triunfo es la única manera de apropiarnos, o mejor dicho, una manera apropiada para alabar a nuestro Dios, ¿no? Entonces, a ver, alguna vez dentro del curso de oratoria me decían, una cosa es que
tú, por ejemplo, leas algo y lo tratas de entender, y otra es de que provoques convicción en ti y es diciendo algo en voz elevada, ¿no? Que también ahí ya toma más atención tu oído, tu mente y todo lo demás, ¿no? Soy vencedor en el Señor. Una cosa es que lo digas en tu mente y bueno, lo sientes, y otra cosa es que lo menciones una y otra vez. Los coaches de entrenamiento, por ejemplo, usan mucho este aspecto, ¿no? Cuando les dicen a los que están entrenando, le dicen, di que puedes, sí puedo, no, dilo más, sí puedo, dilo con convicción, sí puedo, ¿no? Y ese sí puedo le lleva a un punto de decir, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa exclamación que usan, por ejemplo, normalmente a veces algunas técnicas de coach, algunas técnicas de entrenamiento y todo lo demás. Pero bueno, no se trata del grito desesperado, incomprendido, ¿no? Sino se trata de la claridad, pero sí de una convicción. Entonces, el Shabbat era una expresión elevada de voz, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros decimos, vamos a dar un grito de júbilo, ¿no? Porque y ahí damos la expresión propia, etcétera, ¿no? Ahora, el Yadá, ¿no? Con dos H's, el Yadá, ese significado primario, es también confesar palabras de agradecimiento, ¿no? Básicamente aquí es donde levantamos esa idea y entendemos de gracias Dios, ¿no? Gracias Dios, ¿no? El Yadá. Ahora, y así podemos encontrar varios, ¿no? El dineo, por ejemplo, que representa la alabanza a Dios, o el Tovdah, que significa acción de gracias también, o el Rúa, ¿no? Que el Rúa también, por ejemplo, es como una expresión fuerte de aclamar, de cantar alegre, ¿no? O el Barak, que significa, por ejemplo, arrodillarse en Dios, ¿no? Entonces, esta ciertamente era una posición, una postura de rendición total. Normalmente ustedes han visto a los judíos cuando la palabra dice póstrense, lo que normalmente nosotros hacemos es arrodillarnos y levantamos la mano, ¿no? Pero el postrarse originalmente era una rendición total, y ustedes van a ver, pueden ver videos en YouTube, yo no sé, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Era una posición de rodillas frente al piso y manos también al piso, ¿no? Ese era un postrazo, una rendición total, ¿no? Y esto podría ir en aumento inclusive. Entonces, ese barak es precisamente una rendición total al Señor, ¿no? Ahora, todas estas lo podríamos hacer de manera hipócrita. De hecho, que sí lo podríamos hacer. Uno puede postrarse en el piso, echarse y todo lo demás, si es que no hay lo primero que nosotros leíamos dentro de esta palabra, que era, ¿qué cosa? Era el halal, ¿no? Que es la claridad o el entender de por qué o a quién está dirigida o eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos eso. Ahora, la alabanza propiamente tiene algunos ingredientes que son importantes que debemos de considerar. Por ejemplo, una de ellas debe de ser una expresión física, ¿no? Evidentemente, reacciones físicas, no sé, la expresión de tus manos, de tu cuerpo. Los salmos, por ejemplo, terminan hablando de esto, ¿no? Mi alma te alaba, y esto hablando de las emociones, ¿no? Entonces son demostraciones libres de expresiones de alabanza, ¿no? Entonces, no con esto estoy hablando de una doctrina de decir que si no te mueves está bien o si te mueves está bien, no. Si no estoy hablando a partir de la convicción, pero ¿qué cosa involucra también la alabanza? Precisamente eso, ¿no? El cuerpo, o sea, es parte de lo que esto involucra, no es un ingrediente de lo que vendría a ser la alabanza, ¿no? Ahora, esto como respuesta a una revelación interna de Dios y su grandeza, ¿no? Es como la alegría que crea en mi cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ves a alguien después de mucho tiempo? Hola, ¿cómo estás? Es un gusto verte. De verdad, estoy muy emocionado de verte después de 2 años de pandemia. Aleluya, ¿no? No haces eso, o sea, por más de que seas muy introvertido, lo que tú quieras, vas, oye, bien, un abrazo, ¿no? Bienvenido, o gracias, o con tu familia, un abrazo, ¿no? ¿No te ha pasado eso? O sea, es lo que hacemos. Por eso que también la alabanza involucra esa expresión física, ¿no? Entonces, es una reacción natural. Y esto es lo que nos lleva a eso, por ejemplo. Otra de las cosas que también involucra una alabanza es un sonido audible, ¿no? Yo estoy alabando dentro de mi corazón, ¿sí? Dentro. Yo llevo la alabanza por dentro, no. Sino que si es posible, es la expresión del bará, ¿no? Del barak, arrodillarse,
entregarse, rendirse. Y debe haber una revelación propia, natural. No te sientas forzado. Por ejemplo, alguna vez yo dirigía la alabanza por muchos años. Siempre decía, hermanos, vamos a arrodillarnos, y llevaba a todo el pueblo a que se arrodille, ¿no? Después entendí esto y dije, ok, no debo de obligar, o sea, debe de ser genuino, ¿no? Porque es una expresión. Ahora, esta postura de adoración podría ser demostrada silenciosamente, arrodillado de repente, o cantar alabanza, canciones, yo no sé, ¿no? Entonces, pero es una expresión, ¿no? Es audio. Ahora, esto involucra, ya mencionamos, acciones físicas también, ¿no? Y también lo que vendría a ser una libertad emocional, ¿no? Algunos se quiebran nuestros corazones, otros nos alegramos, pero no es que hay una manera que digamos, ¿sabes qué? Esta es la manera en que más cerca estás de Dios. Hemos hecho un error, una doctrina errónea cuando decimos, si estás llorando es porque Dios te está tocando, ¿no? O sea, no siempre el llanto es una expresión de que Dios te está tocando y cosas así, ¿no? Sino es un quebranto de alegría, de genuinidad, ¿no? O sea, algunos de repente, quién sabe, están llorando porque algo no está funcionando bien, o tienen un problema de la impotencia o de la culpa, ¿no? De tantas cosas podríamos estar allí, pero la alabanza, cuando involucra las emociones, puedes estar hasta en paz, en tranquilidad, alegre. A mí me ha tocado veces en las que estaba tan de gozo, simplemente era decirle, te canto. Y todo mi tiempo allí me pasé cantando y alabando, reconociendo su perdón, su amor, que Él me liberó, ¿no? Entonces, pero todo esto involucra y debe estar ligado a algo que yo llamo la reverencia, ¿ok? El respeto, el temor al Señor. Si nosotros ignoramos todo esto, entonces podríamos cometer errores dentro de la alabanza. Entonces, por ejemplo, toda expresión genuina de la alabanza debe de ser reverente, no debe de ser con respeto, ¿no? El pastor dijo que puedo moverme, entonces, ¿qué hago? Me hago mis pasos de Michael Jackson. Ahí, no, o sea, no estamos hablando de algo que se salga de control, ¿no? A veces dentro de muchas ocasiones también cometimos muchos errores a veces dentro de la efusividad, de las emociones. ¿Qué hacíamos? Estábamos cantando la alabanza, tómalo Jesús, por ti yo viviré. ¿Y qué hacíamos? A veces había un grupo de muchachos que eran bien extrovertidos, agarraban a otro y los comenzaban a tirar. Entonces se cambió, ¿no? O sea, lo que en un momento era alabanza, a un momento se volvía un desorden, ¿no? Entonces, tiene que ver con honrar, con estimar a alguien con propiedad, o sea, hacerlo debidamente, ¿ok? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos el control sobre la manera de cómo nosotros hacemos, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado de no distorsionar o degenerar lo que vendría a ser la alabanza y llegar a excesos irreverentes, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Entonces, la alabanza a Dios no es una mera forma de gozarnos a nosotros mismos. Recuerda, la alabanza no es algo que alimente tu carne y para eso puedes, a veces, para eso está, a veces yo no sé, ponte música fuerte, ahí tú expresa y hazte libre y todo lo demás, ¿no? Y ahí esa pequeña línea delgada donde la alabanza termina siendo algo que te hace bien a ti porque dices, ay, ya canté, ¿no? Y al final nunca lo dirigimos realmente a quien debíamos de dirigírselo. Entonces la alabanza no es prioritariamente, o sea, sí trae paz, sí trae libertad, sí trae gozo en el corazón, pero no es prioritariamente para el gozo o el regocijo del hombre, ¿no? Aunque, vuelvo a decir, lo disfrutamos por lo que es una expresión del alma, ¿no? Pero, sin embargo, esto deberá de ser, por ejemplo, una mera expresión, pero con reverencia a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces al liberar nuestras emociones en medio de la alabanza, podríamos cometer errores, ¿no? Entonces, lo cual, en tanto a la Biblia, por ejemplo, salimos de lo legítimo, de lo que es verdaderamente la alabanza, la adoración, y llegamos a un espectáculo carnal, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reverencia genuina es siempre a comprometernos con la esencia de la alabanza, ¿no? Entonces, siempre hay puntos que nos van a ayudar a medir ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos de alabar? Salmos 47, 7. Voy a pedir dos versículos que me ayuden a buscar. Ayúdenme a buscar el Salmos 149, por favor. Salmos 50, 23, ¿ya? El Salmos 47, 7 dice, cantad con inteligencia, en una versión actualizada. Entonces, que cantemos con inteligencia, ¿no?
debemos de saber la razón por la cual ofrecemos esa alabanza, ¿no? ¿A quién lo hacemos? Entonces, básicamente aquí entendemos, por ejemplo, ¿qué dice Salmos 149:1? Otra persona busca Salmos 50, Amén. 23. Salmos 149:1, ¿qué dice? Salmos 149:1. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén, pastor. Cantad a Jehová. En otras palabras, esto estaría diciendo, alaben porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué debemos de cantar al Señor? Porque, ¿por quién es Él? ¿Por quién es Él? Esto es la autoridad suprema que podemos nosotros reconocer, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, ¿quién es Él? Entonces, esta es una expresión profunda. Ahora, Salmos 50:23, ¿quién tiene? Y otra persona busca Salmos 103:2. Salmos 50:23. Ayúdenme, porfa. Amén, pastor, yo lo tengo. Ok, ¿qué dice? El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ok, entonces, por ejemplo, el segundo punto de por qué debemos de alabar al Señor es porque la alabanza glorifica al Señor. Glorificar es reconocer, exaltar, enaltecer, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esto debería de ser el deseo de todo el pueblo del Señor, glorificarle, glorificarle. La expresión gloria a Dios o glorificar precisamente es ese reconocimiento, es una rendición, ¿no? Yo soy tu hijo, o sea, es un sometimiento y una rendición al Señor, ¿no? Interesante. Ahora, ¿por qué otra cosa debemos de alabar al Señor? Porque Dios no los ordena, o sea, básicamente otro de los salmos menciona cantad a Jehová. Entonces, ese cantad a Jehová no es una sugerencia ni una súplica. Si desean cantad al Señor, no, o tampoco dice tomen en cuenta que podéis cantar al Señor, no dice, sino dice canten a Jehová. Entonces, ¿esto qué es? Es un mandato, es una orden para la creación, ¿no? Entonces nosotros debemos de alabar al Señor. Ahora, Salmo 103:2, ¿qué dice? Amén. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, Ahora, pastor. ¿por qué también debemos de alabarle? Por todos sus beneficios, ¿no? O sea, aquí uno va a verse en el espejo de la vida, de decir, Señor, ¿cuántas cosas no ha hecho Dios en mi vida? Por eso debo de alabarle. Debo de alabarle por su bondad, por sus poderosas obras, porque Él es bueno, porque Él es digno, ¿no? Entonces, la alabanza ciertamente engrandece al Señor y la alabanza es ese reconocimiento que tenemos hacia Él, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la alabanza es hermosa para los justos, dice el Salmos 33:1. El término hermosa, según ciertas lecturas, significa apropiada, justa, idónea, digna, provechosa. En otras palabras, lo que estaría diciendo es que este, parece que a veces algunos cristianos creen que alabar a Dios es incorrecto o impropio, ¿no? Entonces, pero dice es hermosa, que es apropiada. La alabanza es algo apropiado dentro de la vida del creyente. Debemos de hacerlo, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, la Biblia sostiene el punto de vista más claro con respecto a esto, ¿no? Dios dice que la vestidura de la alabanza es la que más se ajusta a nosotros, es decir, que nosotros nos vistamos de alabanza y gloria para el Señor, ¿no? Ahora, y también, ¿por qué hacemos esto? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Esto es una lección mucho más profunda, creo que podríamos tomar mucho tiempo para eso, pero el Señor precisamente está donde Él es glorificado, donde es honrado. Te voy a hacer un gráfico más o menos rápidamente. En el Antiguo Testamento se presentaba lo que eran holocaustos, ¿no? Sacrificios. Esto era para la expiación de los pecados, esto era para conseguir el favor del Señor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosas había allí? ¿Qué cosas involucraba presentar un sacrificio allí? Un altar. ¿Qué más? Fuego, ¿no? Que consuma eso, ¿no? ¿Qué más? Un sacrificio propiamente. Entonces, si era acepto por el Señor, había una respuesta, evidentemente. Entonces,
La alabanza es una representación de toda esta simbología, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros presentamos nuestras vidas allí en ese altar, ¿no? ¿Cuál es el altar? Es la presencia del Señor donde nosotros nos acercamos, todo lo demás. El sacrificio somos nosotros, ¿ya? Y ese fuego es esa aceptación del Señor, ¿verdad? Que consume precisamente ese sacrificio. Entonces, y ahí viene para nosotros de repente ese entender, ¿no? Que debemos de constantemente de repente entender que el Señor va a habitar en medio de un sacrificio vivo y va a ser alabado, ¿no? Su presencia va a venir a consumir. Y esto puede representar muchas cosas en la vida de un creyente, que a veces dentro de la congregación, cuando se omite este principio de la alabanza, en realidad del reconocimiento a Dios, estamos de repente enfocándonos en tantas otras cosas y no realmente en quién es Dios, ¿no? Entonces, pero una iglesia que adora y alaba verdaderamente, su presencia va a habitar y va a consumir los sacrificios vivos. Ahora, otra cosa es entender cómo está ese sacrificio vivo. Normalmente un sacrificio se escogía pues lo mejorcito, tenía que estar en buenas condiciones. Ahora, ¿cómo estamos tú y yo? A veces vamos y pretendemos decir, Señor, voy a alabarte, vamos a hacer una iglesia que alaba, y bonitas palabras, voz muy ecualizada, y tenemos allí canciones muy hermosas, ¿no? Entonces, pero no se trata de eso, sino se trata de que haya integridad en la vida, ¿no? Así como cantas de bonito, levantas bonito, lloras bonito, te rindes bonito, debe de haber una integridad. El cómo está tu vida personal, cómo está tu familia, cómo están tus palabras, estás cuidando, estás siendo buen administrador de tu tiempo, estás siendo buen administrador de tu vida, de tu testimonio, etcétera, ¿no? Entonces, ese vendría a ser un sacrificio vivo, ¿no? Un sacrificio vivo. Entonces, la cual viene la presencia del Señor, habita en medio de todo eso, y donde habita el Señor suceden cosas maravillosas. Ok, eso está bonito, pero debe de haber un sacrificio vivo. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, ¿quién debe de alabar al Señor? ¿No? Todos los hombres de todas las partes del mundo, no toda carne, dice Salmos, todo lo que respira, dice Salmos, ¿no? El pueblo de Dios, los justos, los santos, los redimidos, los que temen al Señor, aquellos que conocen y creen en la verdad, los siervos de Dios, todos sus ángeles, toda la naturaleza, es decir, todos deben de alabar al Señor. Y pastor, ¿cuándo? Los domingos, no. Desde la mañana hasta en la noche, porque vuelvo a decir, la alabanza no es un cántico solamente, ¿no? Eso es una manera de cómo se expresa gratitud y agradecimiento, pero la alabanza tiene que ver con esa integridad de nuestras vidas en todas las áreas, ¿no? Desde el nacimiento, desde que nace el sol hasta donde se ponga, procurar llevar una vida en integridad todo el día, y esto va a llenar nuestra boca de alabanza, de gratitud, todo el tiempo que vivamos, dice la palabra, en todo tiempo, tiempos de depresión, tiempos de alegría, ¿no? Hay una canción que canta Dani Berríos, alaba a Dios, ¿no? Cuando estés en pruebas, cuando estés en medio, o sea, gózate, alaba al Señor. Mira, Pablo sabía muy bien esto y alababa al Señor. Y vamos corriendo, nos quedan unos 15 minutos. Hablemos ahora de lo que es la adoración. Entonces respiren un poco, ahora sí, vamos a entrar a esta parte. Ya no es muy extensa porque estas dos acciones están bastante ligadas, pero a la vez también es un desafío personal cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es la adoración? A ver, antes nos estiramos un poquito yo mismo, me relajo allí y vamos a cantar una cancioncita. Los pollitos dicen, no, es broma. Ok, vamos. Entonces, ¿qué es la adoración? Esto tiene que ver con la convicción del espíritu de una persona respondiendo a ese amor vivo ante la presencia del Señor, ¿no? O sea, tiene que ver mucho, escuchen bien, con esa relación que tenemos con Dios y una respuesta a ese amor. Ok, entonces, alabar es hablar en cuestiones de conceptos, ¿ya? Es hablar bien de alguien, ¿no? La adoración es esa expresión de admiración, de cumplido, de recomendar, de felicitar, de aplaudir, de elogiar, etc. Entonces, adorar es esa expresión de reverencia. Dentro del contexto bíblico, es una expresión de reverencia. Es un sentido de temor, de reconocerlo a Él,
¿no? De reconocerlo a Él. En la alabanza, sí, también lo reconocemos a Él, pero sobre todo su manifestación, ¿no? De cómo Él obra. Pero aquí estamos hablando ahora de la esencia de quién es, ¿no? Es inclinarse delante, según el contexto, sería delante del objeto de adoración o rendir homenaje, ¿no? Entonces, la adoración es la forma más elevada de alabanza, podríamos decir. Y por lo general empezamos lo que decía Miel San Marcos, ¿no? Alabamos en la tierra y adoraremos en el cielo, ¿no? Ok, ahora, esto va a demandar de nosotros ciertamente algunas actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra en inglés, la adoración, ¿qué cosa es? Worship, ¿no? Worship. Entonces, esto se deriva de una palabra del inglés antiguo, ¿no? Es worship, ¿no? Entonces, ¿qué significa reconocer el valor o la dignidad de? Reconocer el valor o la dignidad de. Esto normalmente es un reaccionar de manera apropiada ante la dignidad o ante la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué cosas implica? Por ejemplo, una actitud. Adorar, primero que nada, tiene que ver con una actitud del corazón, ¿ok? Tiene que ver con una actitud del corazón, esa disposición. Y esto es un acto de reverencia, de respeto, ¿no? Siempre que yo veo pastores de muchos años, a veces yo tengo un respeto único por estas personas que han vivido, que han trabajado de una manera increíble. Entonces, es lo mismo, reconocer a ese Dios grande y soberano, ¿no? Pero a la vez también es esa actitud del corazón, ¿no? Y aquí es donde esto nos lleva a esa sensación interna del temor al Todopoderoso, ¿no? Debe de haber actitud en medio de la adoración. Esto nos va a llevar al respeto bastante, ¿no? Es un rebosar. ¿Qué significa rebosar? Es fluir. Esto es de esos, fluir de esos pensamientos, de esas emociones que fluyen espontáneamente, ¿no? Y tiene que ver con ser, no tiene que ver con una obligación a hacer algo, sino con una reacción natural de wow, lo voy a hacer y rebosas, fluyes, te inspiras, ¿no? Esto crea la presencia de nosotros, inspiración. Por eso es que mientras adoramos va a haber revelación de la palabra del Señor inclusive, ¿no? Es un derramamiento, dicen por allí. No, esto es un quebrantamiento del alma, una entrega profunda, ¿no? De las personas que la Biblia menciona, por ejemplo, hay una manera como ellos lo hacían con entrega, con reverencia, ¿no? Y todo eso. Entonces, la Biblia nos va a dar ciertas referencias con respecto a la adoración, por ejemplo. En Génesis 22:5. ¿Quién me ayuda a buscar Génesis 22:5? Rápidamente allí está en la Biblia, hermanos, en el primer libro de la Biblia, Génesis 22:5. ¿Quién lo tiene? Me dice amén. Amén. Ok, adelante, hermana Úrsula. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén, pastor. Y un término que se usa allí es adoraremos. Ese término el original es shakash, ¿no? O shaka, ¿no? Esto se pronuncia shaka normalmente. Entonces, ¿qué significa? Significa postrarse delante de alguien. Entonces, la adoración tiene que ver con eso, con una reverencia, un respeto o un homenaje hacia alguien. En este caso sabemos que lo hacemos a Dios, ¿no? Entonces, aquí vamos a examinar, por ejemplo, cómo es que Dios o cómo es que hizo Abraham en este caso cuando él adoraba, ¿no? Entonces, hay algunas referencias importantes que nos enseñan con respecto a eso. Una de las cosas que hacía Abraham dentro de este aspecto del postrarse era que Dios había ordenado a Abraham que fuera y adorara. Entonces, esto es parte del mandato aún para el creyente, para nosotros. No es una situación de, bueno, si deseo lo hago, no sé. Es tenerlo presente en mi vida y lo manifestamos, ¿no? Entonces, tanto como la alabanza, la adoración es una ordenanza para nosotros, para los creyentes, y no son opcionales, ¿no? Y tenemos que nosotros hacer, por más de que tú digas, es que no quiero, y no tengas otros caprichos y otros antojos, esto tiene que ser parte de tu vida. Ya es un mandamiento de parte del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice alaben a Dios, alaben al Señor, alaben a Jehová, no es una sugerencia, más bien es un mandato, ¿ok? Eso es una de las cosas que Abraham había entendido. Otra de las cosas que Abraham entendió es que esta fue una reacción
por obediencia. Si a Abraham se le considera el padre de la fe, es por su obediencia. Vean a un Abraham obedeciendo. Entonces, la adoración verdadera involucra un acto de obediencia, porque la obediencia es un acto de creer y creo en lo que estoy amando. Entonces, yo amo a Dios, por eso le creo, ¿no? Entonces, y porque le creo, le obedezco. Porque si la fe no se manifiesta en la obediencia, es muerta, nos menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, esta obediencia era esencial para la preservación de la relación, por ejemplo, del pacto de Dios y el hombre, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, al no haber obediencia dentro de nuestra vida de fe, solo nos deleitamos en oír la palabra, nos deleitamos en sentir emocionalmente las reuniones de la iglesia, las reuniones virtuales, pero no obedecemos. Entonces, ahí es donde ese cumplimiento del Señor y manifestación de Dios se limita. Precisamente, ¿por qué? Porque no hay obediencia. Entonces, Dios y él habían, en este caso Abraham, habían establecido un pacto, un acuerdo, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos la obediencia y esa dedicación absoluta que tenía Abraham, que realmente vemos de cómo a través de él, sí, por las generaciones hasta nuestros tiempos, se nos dice que espiritualmente somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente fue alguien que creyó, ¿no? Que obedeció. Entonces, la adoración implica esto, ¿no? ¿Qué otra cosa implica la verdadera adoración? Es un acto que es costoso ciertamente. Aquí podríamos sumarle a la palabra que aprendimos este fin de semana y es la milla extra, ¿no? La adoración no era algo sencillo para Abraham, le iba a costar su ofrenda, podríamos decir, ¿no? Le iba a costar un esfuerzo, un sacrificio, pero no es que el Señor dentro de eso estaba diciendo, me gusta verte sufrir, no, sino es que estaba probando el corazón y no iba a ser sencillo, pero ya había convicción en él, ¿no? En realidad iba a ser un sacrificio de alabanza, ¿no? Si alguien, mientras yo voy hablando, me busca, dos versículos queremos buscar, Hebreos 13:15 y el otro busca Romanos 12:1, por favor. Hebreos 13:15 y el otro Romanos 12:1. Y estamos terminando. Entonces, una vida de adoración demanda todo lo que somos y lo que tenemos, ¿ok? Entonces, ese es el sacrificio del que al principio comenzamos a hablar, ¿no? Es el sacrificio. Entonces, demanda qué cosa? Lo que soy y lo que tengo. Y a veces nosotros nos reservamos y le adoramos al Señor solo con lo que intencionalmente tenemos, entonces no con lo que somos por completo. Entonces, la verdadera adoración es todo lo que tú eres. Eso involucra todo, ¿no? Entonces, y lo que aún poseemos. ¿Quién tiene Hebreos 13:15? Yo, pastor. Amén, pastor. El Oliver, porfa. Ya, pastor, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Ok, sacrificio de alabanza. Romanos 12:1. Amén, pastor. Léelo, porfa. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, y el término incluso que ahí es clave es el culto racional, o sea, es algo que tú lo haces con entendimiento, no lo haces por hacer. Entonces, la próxima vez que tú tengas que venir a la iglesia y tengamos que cantar o que venga un momento de alabanza y de adoración, no lo hacemos por hacer, lo hacemos porque es el resultado de la expresión de quiénes somos, de cómo estamos viviendo. Entonces, esa tu expresión va a ser genuina, va a ser real. Entonces, cuando tú digas gloria a Dios dentro de la canción, entonces tú vas a saber de que tu vida está glorificando porque antes de llegar a la congregación acabas de ver un milagro, Dios te proveyó, te ayudó en el examen, no sé, te suplió una necesidad, te cuidó. El mismo hecho de que amanezcamos con vida nos debe de generar el agradecimiento. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia y cantamos algo o elevamos una adoración, entonces lo hacemos con tanta convicción. Y esto mismo había entendido David, por ejemplo, ¿no?
cuando él dice, por ejemplo, porque no ofreceré a Jehová holocausto que no me cueste nada. O sea, él en el libro de Samuel menciona que voy a presentar algo que me cueste, que realmente diga de mí, de lo que estoy haciendo por el Señor. Esa es milla extra, esa es convicción, eso es entrega total, ¿no? Entonces, el acto de adoración es un acto de fe también. Entonces, iglesia verdadera, fe, ¿no? Entonces, cada paso que Abraham daba, por ejemplo, era un acto de fe, un paso de fe. Cuando iba camino al monte de Moriah, por ejemplo, sabiendo que Dios había requerido la ofrenda muy alta, que era su amado hijo, sabía por fe que de alguna manera él e Isaac volverían y regresarían juntos. ¿Cómo iba a pasar esto? No sé. Simplemente estaba obedeciendo. Pero eso es, hermanos, la verdadera adoración, ¿no? Es la sumisión del yo, ¿ok? La sumisión del yo. Y cuando Jesús, dentro del mensaje del seguirlo a Él, ¿qué cosa implica? Implica, por ejemplo, el morir a nosotros mismos, el tomar tu cruz y seguirlo a Él, el renunciar a esa naturaleza pecaminosa y nacer de nuevo en Cristo. Entonces, la sumisión del yo era la clave. Abraham no solo estaba preparado para ofrecer a Isaac, más también él estaba tan convencido de que Dios podía hacer algo allí, no sabía qué. Entonces, inclusive veamos a Abraham que estaba tan dispuesto de ofrecerle sus propios planes. Imagínate un día, tú estás allí tan feliz y Dios te dice, te voy a dar un hijo, ok, esperas tanto tiempo y cuando ya viene el hijo, tú haces planes, ¿no? Voy a enseñar a mi hijo, de aquí lo voy a educar y el Señor va a hacer papá. Y con entregar a Isaac, no solamente estaba entregando lo que tenía, el cariño al hijo, sino el plan que tenía de familia, quién sabe. Entonces le estaba diciendo, Señor, aún mis planes son tuyos, ¿no? Mis ambiciones, mis deseos a futuro, aún no sé cómo harás, pero tú has prometido que mi descendencia será como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. ¿Cómo va a ocurrir eso? No sé, pero aún esos planes, mi futuro, está ligado inevitablemente a lo que tú quieres hacer. Entonces, estaba sometiendo, a veces nosotros sometemos algunas áreas, no sometemos nuestras áreas emocionales, sentimentales, familiares, económicas, laborales, sometemos nuestra vida espiritual, ¿no? Sometemos nuestras 2 horas cada fin de semana, ni eso a veces, ¿no? Y peor si, como hablamos ahí de la vida personal con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos describir en resumen la adoración? Es el resultado, uno, de lo que somos de la creación del Señor, ¿no? Su creación le adora. Debemos alabarle porque somos su creación. 2, la adoración es la revelación a la palabra de Dios, ¿no? La adoración es una expresión de que estamos delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué decimos que la adoración es una actitud del corazón? Y aquí quiero que presten mucha atención. Uno, porque es una actitud precisamente porque el Espíritu Santo revela en nosotros que somos hijos, salvados, amados, rescatados, ¿no? Y nuestra naturaleza nos va a llevar a restaurar esa comunión con el Señor, ¿no? Yo no sé cómo harías tú o qué harías tú si después de mucho tiempo tú has estado alejado de tu papá natural, físico, etcétera, o de una persona que tú amas mucho y te reencuentras mucho después de mucho tiempo. Eso, o sea, que pasa en tu corazón esa expresión, ¿no? Entonces, y aquí es donde la comunión con Dios, por causa del pecado hemos estado separados, se restaura. Tú dices, no quiero otro lugar más. Entonces David sabía algo. David decía esto: una cosa anhelo y esta voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor. ¿Para qué? Porque ahí se duerme bien. No dijo eso, sino dijo porque voy a inquirir en su santo templo, contemplar su hermosura. Lo que estaba diciendo es voy a adorar. Entonces ya entiendes de que la adoración hace que sobrepase y pese más que los pecados que podamos haber cometido, y esto va a traer realmente perdón y libertad a nuestras vidas. Entonces la adoración es amor respondiendo al amor de Dios. No es solo danzar, arrodillarnos, levantar las manos, sino es ese amor respondiendo. Entonces ya sabes que cada vez que tú expreses algo, o sea, no es solo música,
En sí la música no es adoración, o sea, pero la música puede ser usada para expresar ese amor de una y muchas formas. Esto es lo que hacemos dentro de la congregación como parte de la liturgia, pero sobre todo la adoración es cristocéntrica, ¿no? La adoración es dar. Esto es un desafío para nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro amor a Dios que nos lleva a adorar, estamos diciendo lo siguiente. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Entonces, hay una convicción. Entonces, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, escucha bien, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos, fríos, secos, carentes de significado, sin ningún agradecimiento o intención o expresión genuina. Simplemente es un acto o una labor más dentro de la congregación. Pero si la adoración surge como esa respuesta al amor de Dios, a ese sacrificio, entonces verás que lo haces de una manera distinta, lo haces con entendimiento. Y esto demanda entrega absoluta, ¿no? Entonces, el amor verdadero implica entrega absoluta. Y esto habla de todas las áreas. Mateo 22:37 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y esto implica que Él nos enseñó a amar. Él nos enseñó el concepto y la profundidad de la verdadera adoración, ¿no? Entonces, amar a Dios implica que todos somos como una ofrenda de amor, ¿no? Entonces Pablo lo tenía muy en claro y él decía, Romanos 12:1, lo que leímos, ¿no? Que presentemos esos sacrificios vivos, ¿no? Entonces Jesús es la expresión de esa entrega. Tú mira a Jesús y vas a ver cómo él se entregó dentro de lo que consideramos adoración. Efesios 5:2 dice, no, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. El amor es, la adoración, perdón, es entrega, ¿no? Asimismo, no, por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué es olor fragante? Es esa expresión agradable. Y creo que todos queremos tener esa adoración agradable para con el Señor, ¿no? Hablamos de sumisión total. Ahora, podríamos hacer de repente superficiales en todo esto, pero saben, hay un desafío para nosotros. El mismo Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postraban delante de él sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? La verdadera oración nos empuja no solo a expresar bonitas canciones, sino a ser congruentes en nuestra vida, a ser íntegros en nuestra vida. Una verdadera adoración va a producir expresiones genuinas, ¿no? Entonces, podríamos caer en la hipocresía del canto y ya, ¿no? Y uno puede engañarse, los ministros de alabanza pueden engañarse. Si de repente canto y canto bien y bonito y toca hasta el corazón del Señor, recuerda que la música propiamente tiene su propio poder allí, ¿no? Entonces, Marcos 7:6 dice, hipócritas, bien profetizaron de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, la verdadera adoración no solo implica una expresión de labios, sino una expresión del corazón en vida, un sacrificio vivo. Entonces, ese es el tiempo de la adoración verdadera. Ese